Hola, Jesús quiere que escuches este mensaje. Es relacionado con todas aquellas personas que servimos en una iglesia o en alguna parroquia. Pero antes es necesario que escuches esta pequeña reflexión. Esta pequeña reflexión trata de un hombre que caminaba en una ciudad de Oriente con una lámpara. Esta ciudad se tornaba muy oscura, como esas noches sin luna, como era en aquella ocasión. En ese momento encuentra una persona que le grita: ¡Hey, ciego! ¿Y tú, para qué necesitas esa lámpara si tú no puedes ver? El ciego le contestó: es que yo no llevo esa luz para alumbrar mi camino. Yo llevo la luz para que cuando alguien me mire a mí, encuentre su propio camino. Muchas veces no es fácil alumbrar el camino de los demás, pero en lugar de alumbrarlo, lo oscurecemos con las críticas, con el desamor, con el desaliento a nuestros prójimos. Recuerda, tú puedes ser esa luz para que otros encuentren su camino. El objetivo de este tema es que queremos resaltar que no solamente tenemos que ir nosotros a ese encuentro con Jesús, sino que debemos de ser esas lámparas para iluminar el camino de aquellos que también tienen la necesidad, como nosotros, de ir a los pies de Cristo. Que no seamos obscuridad para ellos, sino seamos luz y los podemos guiar. Para esto hemos tomado como base el tema del pasaje de Bartimeo. Recuerden que Bartimeo era un mendigo ciego que estaba junto al camino. Al enterarse que Jesús pasaba por ahí, él gritaba. El hecho de estar tan cerca pero a la vez tan lejos, por tantos obstáculos y por tantas personas que querían que se callara. Más tarde se encuentra aquellas personas que cuando Jesús le llama, le dicen: levántate, ánimo, el Maestro te llama. Pues aquí tenemos, hermanos, que dejemos de ser hijos de Timeo para ser discípulos de Jesús, verdaderos discípulos, y tener un verdadero encuentro, que no solo basta en estar en el camino, sino que tenemos que ir a Él, que no solo basta gritar como lo hizo Bartimeo, sino tener ese verdadero encuentro, para que podamos liberarnos de esa ceguera espiritual que no nos deja mirar a aquellos hermanos que también tienen la necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vencer todos esos obstáculos que nos lo impiden, sin importar lo que pueda pasar, porque posiblemente esa sea la última y la única vez en nuestra vida, despojándonos de ese manto tan pesado que nos impide movernos, ir a ese encuentro personal. Yo te pregunto en este momento, si en este momento estuviera pasando Jesús en el camino de tu vida, ¿cómo reaccionarías? ¿Te quedarías callado por todas aquellas personas que te impiden llegar a Él? ¿O te quitarías el manto de la vergüenza y de la opresión que te impiden llegar a Él? En este momento, reflexiona acerca de esta pregunta, Señor. Mire, también pongámonos a pensar que había muchos que lo increpaban para que Él se callara. El ciego Bartimeo gritaba para ser sanado, mientras que los discípulos lo callaban. Hay personas que solo se ocupan de su relación con Jesús, pero es una relación egoísta, que piensan que solamente su grupo es importante, que tienen una relación egoísta, que no escuchan la necesidad de aquellos que también claman a Jesús. Nosotros muchas veces somos esas personas que, en lugar de ayudar a nuestro hermano a llegar a Cristo,
somos esos obstáculos, somos esas personas que los callan. Nosotros debemos de ser esas personas que cuando Jesús te llama, decimos, ánimo, levántate, el Maestro te llama. El encuentro con Jesús debe de ser ese salto a la conversión. Ese salto para que Jesús te cure tus dolencias, no solamente físicas, sino del alma, y puedas tener una visión profunda como la de Jesús. Una vez como Bartimeo, reconociendo que Jesús es Dios y su Señor y Salvador, podremos decir, ánimo, levántate. Jesús nos dice, vayan pues a los caminos y cuantos encuentren, invítenos a la boda. Ese es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús te llama y te devuelve esa vista, es la vista del alma y del corazón, y te da una visión profunda en Cristo verdadero. Es mirar con los ojos del corazón. Pues en resumen, nosotros somos llamados a ser esos cristianos y esos discípulos, a alentar a nuestros hermanos para ir a Jesucristo. Nosotros debemos de ser ese ejemplo y esa luz que ilumine el camino de los demás, y no que seamos aquellos que callan a nuestros hermanos, a nuestros que necesitan también llegar al Maestro. Debemos tener esa conversión completa y no solamente pensar en nosotros mismos, sino también pensar en aquellos que necesitan de nuestro Señor. No es fácil alumbrar el camino de otros. Muchas veces en lugar de alumbrarlo, lo oscurecemos. Recuerda, tú puedes ser esa luz para que otras personas encuentren su camino. Señor Jesús, ayúdame a ver todo lo que me impide llegar a ti. Me falta la fe y la luz, por eso tropiezo con mi pecado. Señor Jesús, ayúdame a tener esa visión como la tienes tú y comprender que mis hermanos también tienen esa necesidad y que todos somos llamados a ser tus discípulos. Ayúdame a tener esa visión como la tienes tú y mirar con el corazón a aquellos hermanos que también son tus hijos y ser un verdadero discípulo de Cristo y no ocuparme solamente de mis cosas. Y todo esto lo hacemos en el bendito nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.